La resolución de esencialidad ya se manejaba desde temprano en la mañana cuando habló el presidente Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros. El primer mandatario señaló que se iban a tomar medidas para asegurar el combustible a la población. Tenemos, y la respaldo totalmente, que tomar las medidas que tengamos que tomar para que a la población no le falte ni combustible ni el supergas para la población. Y ante la búsqueda de soluciones, la ministra de Industria, Carolina Cose, se reunió con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para solicitarle la esencialidad del servicio. Entre los argumentos están el problema de las inundaciones y el grado de desabastecimiento que existe a nivel nacional. Nosotros entendemos que en vistas de, por ejemplo, los sucesos climáticos que han tenido lugar en Uruguay, hay una gran cantidad de compatriotas que están siendo afectados por este desabastecimiento y que realmente no tienen nada que ver con el problema. Tenemos que atender los riesgos de salud y además el 90% de los hogares que usan GLP, por ejemplo, lo usan para cocción, o sea que realmente, y para calefacción, así que realmente estamos frente a una situación que amerita la esencialidad. Según el documento, la medida es para todos los servicios vinculados a la importación, producción, distribución y comercialización de combustibles en todo el país, públicos y privados, incluyendo los que provean a través de empresas contratadas a terceros. Además, dentro de la esencialidad está el aplicar una reestructura en la forma de trabajo sin tener que depender de las horas extras que realizan los funcionarios. En el día de hoy, tal como habíamos anunciado también, la presidenta de ANCAP ha resuelto a través de una resolución el reordenamiento, la reorganización del trabajo, la redefinición de las guardias y de los turnos y de las formas de operación, de forma de que ANCAP no quede sujeto a la realización de horas extras para el cumplimiento de sus cometidos. Por otra parte, informó que el abastecimiento demorará varios días en normalizarse. Va a llevar varios días que se normalice la situación, pero entendemos que esta medida la teníamos que tomar en función de que hay más del 50% de las estaciones que se han quedado sin stock, en función de un stock que hay que tener de GLP, que la seguridad es tener 10 días de stock, hay 2 de stock nada más, o sea, hay una gran cantidad de factores que nos indican una gran cantidad de riesgos asociados. Además hay unas previsiones climáticas que nos indican que es probable que también haya otros incidentes climáticos. Eso no lo sabemos, pero en la evaluación de riesgo lo tenemos que tener en cuenta. En las horas previas a la resolución de esencialidad, los trabajadores de ANCAP fueron convocados a la Dirección Nacional de Trabajo. Nos llamó el Poder Ejecutivo para informarnos que se estaba elaborando el decreto de esencialidad. Allí lo que le transmitimos fue que nosotros habíamos cumplido con todas las guardias gremiales, que esas guardias gremiales que se nos había solicitado para viernes y sábado nos había sorprendido muchísimo lo que era la situación del sábado, que no había carga de camiones de combustible, teniendo los camiones propios de la casa y visualizando la situación compleja que se había vivido. Los trabajadores confirman que cumplirán sus horarios a reglamento y sin horas extras. Si hay un decreto de esencialidad, vamos a trabajar en función del régimen normal de trabajo que tenemos diario. ¿Y con ese régimen se puede abastecer a la población? Y ANCALOR ha analizado ese tema. ¿Ustedes consideran que es dudoso? Nosotros creemos que agrava la situación el decreto de esencialidad en el escenario que estamos hoy. Dirigentes de los sindicatos de ANCAP y del transporte de carga convocaron a una conferencia de prensa conjunta pura y exclusivamente para aclarar que la falta de combustible en diversas estaciones de servicio no se debe a sus medidas. No nos planteamos como objetivo el desabastecimiento, todo lo contrario, nosotros tratamos de evitarlo por todos los medios, estamos haciendo los máximos esfuerzos para que eso suceda y lo vamos a seguir haciendo. Se van a hacer guardias gremiales en todos los lugares necesarios para cumplir con los servicios esenciales y también tenemos que decirlo claramente, las vamos a reforzar para que la población no se vea afectada en el abastecimiento. Los trabajadores de ANCAP dan su versión del desabastecimiento. Destacan que un servicio de esa naturaleza no puede depender de la realización de horas extra por parte de los operarios, que en definitiva es la medida de fuerza que están aplicando ahora. Nosotros hemos definido el corte de horas extra a partir del 1 de junio. El primer paro de 4 horas se realizó el día jueves
8 y el día viernes 9 hicimos un paro general de 24 horas. Esta medida de cortar las horas extra, que si ustedes, si analizamos la misma, podemos llegar a la conclusión que no debería ser tomada como una medida, porque nosotros tendría que ser lo natural y lo normal que los trabajadores tuviésemos nuestra jornada de 8 horas. Pero sin embargo, la lógica sobre la que está sentada la distribución de combustible en el Uruguay nos llevó a que cuando llegamos al primer paro de 4 horas el día jueves 8, prácticamente estábamos en una situación de desabastecimiento. Para evitar el desabastecimiento, los trabajadores de ANCAP reforzaron las guardias gremiales y abrieron la terminal de La Tablada durante todo el día sábado, algo que en la práctica fue inútil. El día viernes nosotros resolvimos guardia gremial en La Tablada y el día sábado tuvimos la planta La Tablada abierta durante toda la jornada. Y no se cargó un solo camión. A pesar de que la conferencia de prensa fue conjunta, se configuró una contradicción entre los sindicalistas de ANCAP y los del transporte de carga a la hora de explicar por qué nadie fue a retirar combustible a La Tablada el sábado, pese a estar abierta la terminal. Para los trabajadores de ANCAP, fueron los dueños de los camiones los que decidieron no aprovechar una jornada de distribución adicional posterior a un día de paro. Nosotros tenemos conocimiento que el gremio de transportistas decidió no concurrir. Ellos estaban informados que La Tablada iba a abrir. El gremio de transportistas decidió no trabajar. Estaban nuestros compañeros del Subtra esperando que se le asignaran cargas y no fue un solo camión a cargar. Está claro que cuando Gerardo Rodríguez alude al gremio de transportistas, se está refiriendo a la gremial empresarial que agrupa a los propietarios de los camiones y no a sus empleados. Sin embargo, estos últimos dieron otra versión. Le echaron la culpa de la inasistencia del sábado a la subsidiaria de ANCAP, Duxa. No hubo una citación de parte de Duxa. Duxa no cita a las empresas no citan a los trabajadores no trabajan. No es habitual, pero se trabaja los sábados. Muchas veces los camiones trabajamos los sábados, sobre todo cuando hay falta de combustible o fines de semana largos. Pero en este caso, Duxa no citó a ninguna empresa. Nosotros tuvimos comunicación con los trabajadores y los trabajadores no tuvieron citación. Más allá de estos pormenores, los trabajadores de ANCAP intentan demostrar con datos que no son sus medidas de fuerza las que provocan desabastecimiento. En Tablada, durante los días de junio que van, donde se están realizando el corte de horas extra, el promedio de salida de combustible a la calle ha sido similar al promedio de mayo. Encuentran la explicación de la falta de carburante en las estaciones de servicio en la reacción de los consumidores cada vez que escuchan que hay un conflicto en ANCAP. Cuando nosotros anunciamos alguna medida, todo el mundo va a cargar, tienen los tanques llenos de los automóviles y las estaciones vacías.